año electoral que ya está comenzando, donde cada uno de los temas que se proponen tienen vital importancia, donde la economía se ha corrido, si tenemos que decirlo, a un segundo lugar, por lo menos como tema de campaña, y esto ya desde el Poder Ejecutivo así lo anunciaron. Ahora la polémica principal, podríamos decir, ronda la constitucional o inconstitucionalidad de este decreto, uno de los puntos que más se cuestionan, pero hay mucho más para repasar. Por eso tenemos aquí a nuestros invitados y les damos la bienvenida. Carla Pitot, diputada nacional por el Frente Renovador, y Félix Lonigro, abogado constitucionalista. Gracias a ambos por estar aquí. No, al contrario. Bueno, nos resultaba muy valiosa la mirada de ambos, ¿no? Respecto de no solo este punto que yo acabo de mencionar, que digo, tal vez es uno de los que primero se cuestionan. Bueno, a ver, ¿esto es constitucional o no? Comenzamos con las damas. Félix, sí, me claro disculpa, sí. y le preguntamos, ¿cuál es su primera apreciación respecto de este DNU? Soy abogada, soy diputada abogada, pero no constitucionalista, así que tal vez los detalles más técnicos, hasta me animaría a decir que lo estuve escuchando a Félix y a otros constitucionalistas hablando del tecnicismo puntual. Pero sí desde una aproximación de cuando nosotros tratamos en la Cámara de Diputados la ley de extinción de dominio, porque la gente debe recordar que en junio del 2016, con un proyecto, y no es por una cuestión de que pertenece a mi espacio, pero es la realidad, es un proyecto de Sergio Massa, de Graciela Camaño y de demás diputados del Frente Renovador, presentamos un proyecto de ley vinculado con la extinción de dominio. Era un proyecto que se debatió en las comisiones correspondientes y logró una media sanción. Tuvo muchas diferencias y mucha polémica respecto de no solo nosotros estábamos hablando de una medida autónoma civil, es decir, sacábamos del ámbito penal el decomisos y el momento en el que se podía la justicia decomisarlos, es decir, se habló del tema de ir en contra de los derechos de propiedad, del tema de la retroactividad y demás. Pasó mucho tiempo hasta que en el 2018, en agosto del 2018, el Senado descarta el proyecto de la Cámara de Diputados y trata 3 proyectos. En ese momento creo que eran 3 proyectos de diferentes fuerzas políticas y en el Senado disintió con algunas cuestiones vinculadas con que habíamos aprobado en la Cámara de Diputados, que vuelvo a decir, son cuestiones técnicas, pero nadie puede dudar acerca de la importancia que se le dio desde la política por un sentir popular respecto de que, si vos le preguntás a cualquier ciudadano común que no conoce de constitucionalidad o inconstitucionalidad, ¿qué te van a decir? Yo quiero que los corruptos no solo vayan presos, es decir, que tengan una condena penal, sino que además devuelvan lo que se robaron. Sí, en eso no parece haber muchas diferencias, no hay diferencias, ¿no? O sea, en todos los sectores... ahora hay que encontrar desde la dirigencia política y desde la justicia cuál es la herramienta fundamental. Nosotros creemos que vamos a tener que resolver algunas cuestiones vinculadas con que no queremos que sea tachado de inconstitucionalidad y para eso hay que ir por el lado de lo institucional. ¿Por qué se trabó hay en que el ir Congreso? A la Cámara. ¿Por qué se trabó en el Congreso? ¿Cuáles fueron los puntos de mayor discusión o por lo menos en los que no había acuerdo? El tema de la retroactividad, el tema de que ustedes habrán escuchado muchos senadores hablando de que se violaba el derecho de propiedad, es decir, en la Cámara de Diputados se hablaba de que una vez que estaba la imputación ya se podía empezar el andamiaje del recupero, o sea, del decomiso de los bienes. Y la realidad es que hoy existe un decomiso anticipado solo para los delitos del narcotráfico. O sea, nosotros lo que quisimos es, desde la política, ir más y que la justicia tuviese una herramienta para los delitos complejos vinculados con corrupción, trata de personas y demás. Y los senadores entendieron que eso era inconstitucional, que debía haber una condena o un fallo o una condena firme y resolvieron... ¿Ustedes no entienden eso? ¿Ustedes entienden que bueno, igual ahora vamos con Félix y ya que está se lo pregunto también a los dos para saber cuál es su opinión, pero claro, porque ese es uno de los puntos que más se cuestionaba, ¿no? Que antes de una condena firme, que después puede revertirse... De hecho, lo hemos hablado en estos años. Exactamente, que después puede revertirse esa condena, bueno, se tome posesión de esos bienes o se modifique el dominio de esos bienes, cuando después la condena puede modificarse. Pero Félix, vuelvo al punto de la inconstitucionalidad, ¿no? Parece ser el que más se cuestiona por estas horas. A ver, ¿cuál es su opinión? Evidentemente ese es el punto, porque estamos todos de acuerdo en que es necesario recuperar los bienes mal habidos, eso es cierto. A ver, se cuestiona la herramienta, es decir, que haya sido un decreto, se cuestiona si es materia penal, si no es materia penal, se cuestiona la retroactividad, se cuestiona el principio de presunción de inocencia, hay varias cosas. Y la verdad es que
todas estas cuestiones, este es un decreto polémico, tiene aristas polémicos, no lo dudo, nadie lo duda, pero a mi juicio, a diferencia de otros colegas, esto pasa por un filtro de validez constitucional. Y allí podemos tener, si lo tiene que tratar un juez, podemos tener un juez que diga una cosa, otro juez que diga otra. Sí. A ver, es un decreto de necesidad y urgencia, es cierto, y la verdad es que para el sistema republicano no es bueno que el presidente dicte decretos de necesidad y urgencia por una sencilla razón. Cuando el presidente dicta un DNU, lo que está haciendo es manotearle una potestad al Congreso. Eso claro. no está bueno para el sistema republicano. ¿Estamos coincidiendo en que tiene que ser una ley? Sí, todo el mundo lo entiende de esa manera. Y entonces, ¿por qué el presidente dicta un DNU? Bueno, por una razón fundamental. La Constitución Nacional se lo permite. La primera pregunta es, ¿cómo puede ser que la Constitución Nacional le permita al presidente hacer algo que la misma Constitución le asignó al Congreso? Bueno, pero ahí está la cuestión. Desde el año 94, esto es posible. La única manera de hacerlo posible es a través de un decreto de necesidad y urgencia, y la Constitución le dice al presidente, si usted necesita hacerlo, hágalo, pero tiene 4 requisitos. El primero es que haya circunstancias excepcionales, a criterio del presidente, que le impidan esperar el proceso ordinario de sanción de una ley. Por ejemplo, la pérdida de estado parlamentario en este caso, teniendo en cuenta que ya hace años que se discute en el Congreso, o eso no aplicaría como circunstancias excepcionales. No, pero ahí está. Digamos, iba a decir los 4 seguidos, pero, sí, perdón. No, pero digo, podemos asociar un requisito con lo que pasa ahora. Bien. Este es el punto. ¿Hay circunstancias excepcionales? Mira, Daniela, ¿qué son circunstancias excepcionales? Es lo que nos preguntamos todos los constitucionalistas cuando nos metemos a estudiar el artículo 99, inciso 3. Sí. Entonces ahí tenemos el criterio de la Corte, expresado en fallos como Berroqui, Consumidores Argentinos, que dice circunstancias excepcionales son tsunamis. Claro, catástrofes. Catástrofes. En este caso no las habría. Que por ejemplo, Carla no pueda llegar al Congreso porque hay un desastre. Claro, y los legisladores no puedan votar, por alguna razón. Contra eso, la costumbre de todos los presidentes, por ejemplo, de hasta correr feriados por decreto de necesidad y urgencia. Bueno, pero perdón, yo sabía, porque muchos ponen este ejemplo, pero que lo haya hecho otro gobierno no significa que es lo que corresponde. No, otros gobiernos. Bueno, sí, muchísimos. Y antes del 94, por ejemplo, con un feriado. También, pero no es lo que corresponde, digamos. Es que, ¿qué es lo que corresponde? Bueno, lo que dice la Corte. Constitución. Exacto. Lo que dice la Corte. Sí. Porque la Constitución no dice nada. Dice circunstancias excepcionales que le impidan esperar el trámite del legislativo. Claro. Y entre lo que dice la Corte y lo de los feriados, que yo digo es el ejemplo más trivial, hay un océano de subjetividad. Sí. Entonces, el presidente Macri en este caso dijo, para mí hay circunstancias excepcionales porque yo estoy desde que empecé mi gestión esperando que el Congreso, con un proyecto de ley que perdió estado parlamentario, que va, que viene, y la sociedad está haciendo un reclamo muy concreto, y entonces esto se tiene que resolver. Vos me dirás, no me convence, algunos sí, otros no. Bueno, si vamos a ir al criterio máximo de subjetividad que tiene la Corte, esto es inconstitucional. Bueno, pero comparando, y tomo el ejemplo que usted acaba de mencionar, porque es interesante, comparando el tsunami, que no le permitiría votar a los legisladores, la opinión del presidente, que es, para mí esto se está demorando mucho, entonces es una circunstancia excepcional, algo que le ha pasado, además, algo que le ha pasado a muchísimos presidentes, querer tratar ciertos temas en el Congreso y no poder, bueno, no parece ser una circunstancia excepcional. Y el gobierno tiene la presencia de ambas cámaras, o sea, si quisiera, y ojalá que lo haga, porque escuché que el ministro Frigerio no tiene mayoría. Claro, no tiene mayoría, eso también es verdad, pero a nosotros nos tendría para discutirlo. Al Frente Renovador nos tiene primeros para porque en realidad también sería contradecirnos con nuestros propios proyectos de ley. Después veremos si, volvemos a insistir, si se resuelve de una manera u otra el contenido. Hasta yo podría decir que es mejor tal vez el decreto, podría ser hasta mejor en el contenido el decreto que los mismos proyectos. Pero lo que se discute, Carla, es eso, es justamente la forma, claro, es la forma de aplicarlo, ¿no? Después discutirán los detalles los legisladores. La forma está contemplada en la Constitución. Discutimos si el requisito de las circunstancias es o no excepcional. Sí. Y el tema de materia penal, ¿cómo lo ves? Porque a mí me parece que es materia penal la que y está vedado en el decreto de necesidad y urgencia. Aclaro una cosa, te quiero aclarar respecto a lo de antes. Que el Congreso esté en receso tampoco es
motivo válido para que el presidente dicte un DNU. Claro. De hecho, ese no fue el motivo. O sea, porque si no sería muy fácil. No, los considerandos pone que la demora en el tratamiento, menciona el 2016, el 2018 el Senado. Bueno, exactamente. El otro requisito es que te lleve la firma de todos los ministros. Bueno, eso es fácil. Sí. La tiene. La tiene. Sí. El tercer requisito es que no sean temas penales, electorales, impositivos de los partidos políticos. Sí. En materia penal, esto otra controversia. Si este DNU hubiera creado un proceso de extinción de dominio paralelo al penal, dentro de un incidente o un proceso autónomo del penal de fondo en el que se investiga a los titulares de estos bienes, sería materia penal. Yo creo que esto no es materia penal porque está creando un proceso civil, o sea, está creando un proceso diferente del penal en el fuero federal, civil y comercial. Pero si parte de una causa penal, que ser penal. Claro. Entonces, no, es una pregunta pero técnica. Está muy bien y además está bueno porque la gente lo tiene que entender. Sí. Entonces, aunque sea necesaria una causa penal para que dispare este proceso, porque este proceso es autónomo, pero no es autónomo en su desarrollo, pero no en su origen, no se puede iniciar solo, sin que haya una causa penal. Claro. Bueno, yo lo que creo es que no porque requiera de un disparador, de una medida preventiva con un embargo en sede penal, lo convierte en un tema penal. Yo creo que no es. Sí, se entiende claramente. De hecho, ayer los funcionarios, los ministros, la ministra Bullrich, el ministro Garabano, focalizaban en esto, ¿no? En el curso civil posterior a la causa penal, y de hecho es lo que dice el DNU en varias oportunidades, y lo que muchos discuten. Claro, que el inicio parte de una causa penal. Inclusive te digo más, Daniela, para aclarar esto. En otras oportunidades, por otros temas, se ha discutido si esa prohibición en materia penal para dictar un DNU es solo para crear delitos o para poner penas, o si se extiende a los procesos penales. Ahí hay otra discusión. Otra discusión que se abre también. Claro, este no es el caso, ¿no? Creo que una ley zanjaría absolutamente todas estas disquisiciones que son técnicas, que está buenísimo que la gente las conozca también, pero que uno se pierde muchas veces, que se necesitan, son necesarias, hay que darlas. Pero en el mientras tanto hay procesos penales, duran 14 años las causas de corrupción, hay organismos internacionales como Transparencia Internacional que nos están diciendo que la Argentina, por ejemplo, es uno de los países en que tenemos más originalidad para los delitos de corrupción. O sea, cada vez tenemos más sofisticación. O sea, en eso nos alaban, en una forma graciosa, pero como diciendo, Argentina cada vez se sofistica más en la forma en que comete los delitos de corrupción. Y para zanjar cualquier duda, hay que ir al Congreso, que llamen extraordinarias. Nosotros los diputados vamos a estar y vamos a discutirlo como debe ser, porque lo que no queremos es que esto termine después y que pierda su vigencia y la importancia que esta ley tiene y por la que estamos peleando hace tanto tiempo, y que después o no se pueda aplicar o sea tildada de inconstitucionalidad, que yo podría compartir con Félix de que tal vez pasa los filtros, pero yo no quiero que tal vez pase o no pase, yo quiero que se cumpla, que tengamos una ley de extinción de dominio que se pueda aplicar. Y evidentemente, y esto tengo que decirlo, evidentemente a Macri no le gustó ni el proyecto de diputados ni el proyecto del Senado y hizo su propia ley. Pero a veces es buenísima y es mejor. No se propuso para extraordinarias, porque es muy cierto lo que nos decía Carla, ¿no? Que también, pasó mucho tiempo y nadie quiere, creo que ningún ciudadano en la República Argentina quiere que los proyectos queden ahí en el Congreso, vayan, vengan, que no se resuelvan finalmente. No se sabe por qué. Tienen que ver con cosas importantes. ¿Y por qué se trabó? Y hay muchos que no sabemos por qué. Podemos suponerlo, podemos insinuarlo, podemos ver, pero la realidad es que está atrasado desde agosto del 2018 y la ley no sale. Igual el Congreso tiene que intervenir, porque ese es el cuarto requisito que establece la Constitución, que el Congreso, es decir, hay un trámite legislativo, hay un trámite que está previsto en la Constitución hasta un punto. La Constitución dice, el jefe de gabinete tiene que ir con este decreto personalmente a una comisión bicameral permanente, se llama permanente, tiene que estar en funcionamiento todo el año, dentro de los 10 días, a partir de hoy, llevarlo a la comisión bicameral. Esa comisión, que está integrada por 16 legisladores, 8 diputados, 8 senadores, tiene que decir si a criterio de esa comisión el DNU es válido o no, si se reúnen los requisitos, si hay circunstancias excepcionales, etcétera. ¿Y de eso depende el paso a a las cámaras? No, entonces, en 10 días esa comisión tiene que elevar a las cámaras su opinión para que las cámaras lo traten. Bien. Ahora, una noticia notable.
La ley 26.122, que regula el trámite legislativo de aprobación de los DNU, sí. Proyecto de Cristina Fernández cuando era senadora nacional en el año 2006, establece que basta una cámara, la aprobación de una cámara para que este DNU pueda funcionar, con lo cual... ¿Que entre en vigencia? No, en vigencia ya está ahora. Porque también lo dice esa ley. Claro. Aunque después el Congreso no lo apruebe. A ver, entra en vigencia más allá de la decisión de las cámaras. Si la bicameral se expide, o en este plazo que creo que es de 10 días, 15 días. Pueden no tratarlo nunca la bicameral. Pero mientras tanto entra en vigencia. Sí, en realidad la bicameral tiene 10 días, donde para quien no hay plazo es para las cámaras. Para las cámaras no tienen. No hay de hecho, plazo. hay DNU que nunca pasaron por las cámaras, que pasaron por la bicameral y están ahí los decretos están vigentes. Yo sé que para la gente a veces tal vez es un poco engorroso, ¿no? Sí. Hablar de todo esto, de cuáles son los pasos a seguir, pero de eso se trata, por eso vuelvo al principio. Yo creo que nadie está en desacuerdo con que un bien mal habido, pase a manos del Estado, a la administración del Estado, para nada, de ninguna manera, pero sí se trata de respetar ciertos pasos que son, los que indican nuestras leyes, ¿no? Y que tenga que ser mediante una ley. ¿Para qué? Para que no pueda venir cualquier persona, cualquier gobierno a hacer cualquier cosa, simplemente eso. Nos decía entonces, Félix, después de que se expide la bicameral, pasaría a las cámaras, pero puede que las cámaras, pase muchísimo tiempo y no lo traten. Y lo peor de todo es que ese silencio de las cámaras hace que el decreto siga vivito y coleando. Claro. Entonces, eso es un error de esa ley. También ahí el Congreso por ahí tendría que intentar modificar la ley que regula. Lo ideal sería que no hubiera DNU, porque los DNU son yuyos institucionales, o sea, son malos. Y rara vez se justifican, ¿no? Porque hay una situación que lo amerite. Si es por la Corte no se justificaron nunca. Claro. Entonces, pero están. Y cuando le pones requisitos que pueden llegar a ser subjetivos y que pueden ser lugar a ser interpretados de una manera u otra, también corres el riesgo de que estemos, que lo permite, la Constitución lo permite. El tema después es la interpretación de cada uno de los requisitos, que es lo que de alguna manera estábamos hablando con Félix, y es la misma discusión, el mismo debate que vos lo escuchás en todos lados, porque es hasta qué punto es una excepcionalidad, hasta qué punto es materia penal o no, y son las discusiones que se dan. Le pregunto a Félix en general, ¿no? Más allá de esto que estamos hablando ahora y lo que puede pasar, algunos aseguran que, no sería aprobado por el Congreso y esa es ya materia legislativa, ¿no? Y que tiene que ver con otras cuestiones. Pero en este momento de la justicia, no lo voy a calificar. Yo me refiero simplemente a los debates que hay constantemente respecto de la aplicación de las prisiones preventivas, por ejemplo, de las diferencias de criterio en diferentes organismos como la Oficina Anticorrupción. También cómo juega, ¿no? El momento en el que estamos viviendo, no sé cuál es su opinión, pero para la aplicación de un DNU. En estos momentos donde lo que se pide es que la justicia se acelere, pero en realidad se acelera de esta manera, no intentando acelerar los procesos. El DNU es una hipótesis no ideal. Y no sé cuál puede haber sido el motivo que internamente el presidente tuvo a la hora de dictarlo. Supongamos que fue electoralista, supongamos, solo la mente de él, o las elucubraciones políticas. Yo digo, si fue electoralista no está buena la motivación, pero en todo caso es bueno el instrumento. Claro. Bueno, entonces, sirve, apoyémoslo, porque en definitiva si no, solo se puede gobernar los años pares en Argentina. Cuando hay elecciones todo tiene un tinte electoralista. Entonces yo prescindo de ese criterio subjetivo, me meto en el mecanismo. Sí. Y vos me preguntabas si con esta justicia, esta es la justicia que este gobierno recibió también, con muchos de los jueces que están tratando hoy la causa de los cuadernos, con anillos, son jueces que ya estaban. Sí. Y los jueces y la justicia, lamentablemente, bailan muchas veces al compás de los tiempos políticos. Y eso no es bueno tampoco para un sistema republicano. Sería bueno que los jueces se animen, aún con un gobierno allí en marcha, a poner bajo la lupa de la justicia a sus propios funcionarios. La ley tendría que hacer algo con eso. Con los jueces no se puede hacer mucho, porque los jueces duran en su cargo mientras dure su buena conducta. Pero sí se puede esperar, por ejemplo, que haya una condena firme para
proceder acelerar de esta los tiempos. Acelerar los tiempos. Agilizar los tiempos claro. procesales. Sí, de hecho fue uno de los argumentos ayer en la presentación, ¿no? Y lo primero que yo me preguntaba es, ¿no hay otra forma de acelerar los tiempos procesales que no tengan que ver con, bueno, tomar medidas mientras se está en curso de un proceso, que justamente teniendo en cuenta que han sido muchas muy cuestionadas, ¿no? Durante este A veces hay procesos judiciales, este decreto establece un proceso sumario para el proceso de extinción del dominio. Sí. Un proceso sumario, para que se entienda, es un proceso rápido, en el cual los plazos son breves, en el cual los plazos son de 3 días, salvo para la contestación de demanda o para apelar una sentencia, por son 10 o 15. Pero ese es el proceso que está contemplado en el Código de Procedimientos. Después, también está el amparo en la Constitución. El amparo tiene plazo de horas. Y sin embargo hay amparos que duran años. Claro. Entonces, acá hay un problema de dificultades multiinstitucionales que no se resuelven con este decreto únicamente. Pero es una medida, así como la edad de inimputabilidad, no va a resolver el problema de la inseguridad. Pero la medida en sí, ¿es buena o es mala? Y es buena, pero es aislada. Bueno, perfecto, pero entonces apoyémosla. Y si es aislada, tratemos de ir agregándole al lado otras que vayan haciendo ese contexto que es tan necesario. Le pregunto por último a Carla, porque bueno, otro de los puntos tiene que ver con, justamente, hoy un artículo mencionaba los parches, ¿no? Estas medidas que son como parches, ¿no? Pero también hablaba de las indemnizaciones, el costo que esto le podría ocasionar al Estado a partir de diferentes en caso de demandas, que no proceda, en caso de de una absolución. Sí, que no haya una condena firme, luego haya una absolución y ya se haya bueno, tomado posesión o administrado ese bien. ¿Cuál es tu opinión? No, bueno, esas son cuestiones que después se van a tener que debatir en cada uno de los procesos. Hay también debates abiertos respecto de qué sucede con justamente si en el campo o en el fuero penal queda absuelto, qué sucede con con la causa civil vinculada con el decomiso o con la extinción de dominio de ese bien mal habido o presuntamente mal habido. Se tendrá que resolver, obviamente que el Estado deberá hacerse cargo en su caso, como lo hace hoy, ante falsas denuncias o ante también indemnizaciones por daños y perjuicios en caso de que no prosperen después. Eso lo veremos. Lo que, sin lugar a dudas, y yo quiero coincidir en algo con Félix, tal vez desde una diferente óptica un poco más política, pero coincidiendo en el fondo de la cuestión es, a veces las cosas de prepo no se pueden hacer, hay que hacer, aunque el objetivo sea bueno y la famosa esta que el fin justifica los medios, yo también me parece que hay que tomarlo en cuenta. Uno puede estar de acuerdo con la medida, con la norma, pero también tenés que respetar la institucionalidad. Claro. Después se verá si hay medidas electoralistas por detrás. Discutimos hace unos pocos días régimen penal juvenil que Félix lo mencionaba. Nosotros somos uno de los primeros que queremos del Frente Renovador el régimen penal juvenil, pero lo tiraron como bombas de humo hace unos días y no se habló nunca más. Entonces, tomemos las cosas seriamente. Nosotros desde la oposición o parte de la oposición queremos resolver estos temas, los queremos debatir y tratar en el Congreso. Tenemos proyectos como para poder también hacer aportes, pero hagámoslo seriamente. Y es verdad, el 2019 todo va a estar, va a tener color electoral, pero tenemos un gran desafío desde la dirigencia, es demostrarle a la gente que queremos ser diferentes y que queremos que esta composición de la Cámara o de las cámaras quiere hacer avances tal vez en años que se supone que está totalmente dormido el Congreso. Todos estos proyectos que el Poder Ejecutivo propone son buenísimos. Bueno, discutámoslos de a medida en que como deben discutirse en el Congreso y con las formas institucionales que la Constitución también nos da.